Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. Muy bien, corazón. Tengo un dispositivo de frecuencia que es de 528 Hz. Si tú de repente estás un poco estresado, estresada, si estás con la tensión alta, si a lo mejor estás nervioso, nerviosa, te va a ayudar mucho, ¿vale? Mi querido Acuario. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Muy bien, corazón. Mi querido Acuario, siento un olor a rosas, a flores, Acuario. Cuando uno siente ese tipo de olor, quiere decir que tus arcángeles están contigo o están pidiendo que tú les pides una ayuda, corazón, ¿vale? Todo es libre albedrío. Si tú no pides cariño, si tú no das tu consentimiento, simplemente tus arcángeles no van a hacer nada, mi querido Acuario. Te recomiendo, si tú quieres un milagro, pide a tus arcángeles. El otro mensaje, mi querido Acuario, siento que muchos de ustedes posiblemente han tenido expectativas con una persona, una ilusión. Muchos de ustedes, mi querido Acuario, posiblemente esta persona no quiere algo serio o de repente tú te sientes como engañado o engañada por él o por ella, mi querido Acuario. Siento como que en este momento te sientes un poco utilizado, utilizada por esta persona. O que de repente esta persona, cariño, no ha hablado claro con ustedes. El otro mensaje también, mi querido Acuario, quizá de repente te gusta alguien en especial, pero por X motivos no se dicen sus sentimientos. Puede ser que tú estás sufriendo por dentro, tú estás sufriendo solo y sola, quizás porque sientes que la persona que te gusta no te corresponde o te gusta una persona, cariño, y esta persona pues te trata como amigo o como amiga. También puede ser lo que es una lectura espejo, en la cual hay una persona que siente algo por ustedes, pero de repente tú no lo correspondes a esta persona, mi querido Acuario. Muy bien. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Me sale un Cáncer. Me sale Libra. Me sale Leo. Cierras con un Tauro, corazón. Muy bien. Pueden ser amores a distancias o de repente sentimientos ocultos. A lo mejor, cariño, ni él ni ella está enterado que tú sientes algo por ellos. Entonces, también es importante la comunicación, cariño. Por algo debes sentir algo por esta persona. A lo mejor esta persona en su momento te envió señales y ahora las cosas pues se han congelado. La letra E, otra vez, la letra P y la letra G, mi querido Acuario, corazón. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z.
Vamos a ver, mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta del 8 de oros. Vale. Mi querido Acuario, quiero que observes bien esta carta. Si te das cuenta, representa la carta del 8 de oros. Aquí hay una mujer mayor, pero que está mirando con orgullo hacia adelante. El camino, cariño, está lo que es en una posición de subida, pero sin embargo esta mujer, cariño, está bien plantada, o sea, no lo ves que a lo mejor está sufriendo al momento de subir, que está cansado, que está cansada, no, está orgulloso y orgullosa de su fuerza, mi querido Acuario. Entonces, aunque en estos momentos, Acuario, vamos a suponer que una persona no te corresponde o que tú estás ilusionado, ilusionada por una persona y esto quizás te deprime un poco, esta carta te dice, cariño, siéntete orgulloso, orgullosa por lo que eres. Me dicen, cuando tu corazón te das tu valor, cuando tú te das tu lugar, Acuario, las personas, cariño, te van a ver como algo inalcanzable. Y estas personas, mi querido Acuario, simplemente van a estar por ti. Entonces, en estos momentos, Acuario, vamos a suponer que tú has discutido con una persona. Vamos a suponer que una persona no se pone en contacto. Tú necesitas saber de él o de ella. No lo busques. No lo busques. No lo escribas. No lo ruegues. Déjalo todo a libre albedrío. Verás, mi querido Acuario, que cuando tu corazón pones tus límites, cuando tú te das tu valor, van a ser ellos quienes te van a buscar. Acuario. Ese es el consejo que te dice el tarot Z. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la New. Acuario. Vamos a ver, mi querido Acuario, qué me dice el tarot de la New. Me sale la carta de la Reina de Espadas. Llevas en tu pensamiento a una persona o hay una persona que te está llevando en sus pensamientos. Voy a sacar más cartas, ¿vale? Vamos a ver. La carta de la Reina de Pentáculos, la carta también del Carro y la carta del Ermitaño, Acuario. Siento, mi querido Acuario, que tú quieres que una persona vuelva a tu vida o se comunique contigo. Siento que posiblemente esta persona, cariño, se ha encerrado en su mundo. No quiere entender de soluciones. El otro mensaje también, mi querido Acuario, posiblemente puede ser que también sea lo que es una lectura espejo, que tú estás pasando de una persona. Acuario. Hay alguien que te observa, hay alguien que te mira, hay alguien que necesita saber más de ustedes, pero cierras con el ermitaño. Con el ermitaño, cariño. El ermitaño corazón en este caso, mira, esta carta da la espalda a la carta del Carro, que representa sentimientos ocultos, que representa rescate, que representa el amor que tiene esta persona por ti, porque aquí hay una persona que sí mira, Acuario. Entonces, siento, mi querido Acuario, o esta persona no se da cuenta que tú estás por él o por ella, o tú no te das cuenta, mi querido Acuario, que hay una persona que está por ustedes. Quizá de repente porque estás distraído, distraída por el pasado, porque a lo mejor de repente estás muy centrada, muy centrado en tu trabajo, en tu proyecto, estás dejando pasar las señales. Acuario. Estás dejando pasar las señales o ellos están dejando pasar las señales. Vamos a ver qué arcángel te acompaña. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Escucha. Perdón. Prosperidad. El arcángel Ariel. Tus necesidades materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en realidad. Acuario. Entonces, cariño, si tú en este momento, mi querido Acuario, supongamos que tu problema está relacionado con el amor, yo te recomiendo, Acuario, que apuestes por el trabajo, por el proyecto. Aparte que te va a distraer, aparte, cariño, que te va a dar beneficios. Acuario, siento que en esta semana tienes que poner más prioridad en tu trabajo, en tu proyecto, en tus sueños. Acuario. El otro punto, Acuario.
No sé si lo has escuchado. Cuando yo he sacado esto, la carta de prosperidad y el mensaje del arcángel Ariel, tus necesidades materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasme tus sueños en realidad. No sé si lo has escuchado, pero yo he sentido que alguien se queja, como que llora, así. Así, Acuario. No sé si lo has escuchado, pero yo lo he escuchado, clarito aquí, clarito. Siento, mi querido Acuario, que posiblemente puede ser que muchos de ustedes, quizás me dice Richard, la persona con la cual yo confiaba, prácticamente me ha dejado lo que es en la calle. O de repente, cariño, muchos de ustedes están teniendo algún tipo de enfrentamiento por herencia. Cariño, quizás este ser de luz no pensaba que ustedes iban a estar en esta situación y por eso que este ser de luz sufre. Sufre, cariño, porque muchos de ustedes me dan a entender como que están en una riña, en una discusión por dinero, cariño, y puede ser herencias. Puede ser herencias. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras. Si tu problema está relacionado con herencias, cariño, busca lo mejor, porque esa alma está penando, ¿vale? Está sufriendo. Esa alma está sufriendo, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, mi querido Acuario. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta de la torre es un no. Capricornio, cariño. Vamos a ver, corazón, qué te quieren decir el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Tú estás lidiando con un Capricornio muy fuerte o con una persona que implica desplazamiento, viajes. Vamos a ver. Me sale la carta del paje de agua, sensible, generoso, intuitivo. Y cierras con la carta del consejero sabio, pertenencia, aprendizaje, tradiciones. Cariño. La carta del paje de agua, mi querido Acuario, me dicen, hay una persona que puede ser mayores que ustedes, que aparece para hacerte una propuesta, una persona nueva. No me están hablando del pasado, una persona nueva. Esta persona, cariño, para muchos de ustedes puede ser lo que es una relación, pero también puede ser un buen amigo, corazón, o una persona que va a permanecer en el resto de tu vida, Acuario. Siento que esta persona viene para rescatarte, para ayudarte, para aconsejarte, Acuario, ¿vale? Para algunos de ustedes puede ser, como se dice, el pack completo, el amor completo. Para otros va a ser una persona muy importante que lo vas a incluir en tu familia, Acuario. Entonces, esta persona que viene, persona nueva, no el pasado, es una persona con la cual tú puedes confiar. Tú puedes confiar. Es una persona, cariño, que viene a rescatarte. Entonces, para muchos de ustedes puede ser su alma gemela. Recuerda, mi querido Acuario, no siempre las almas gemelas se quedan con nosotros para tener lo que es una relación. Las almas gemelas, cariño, aparecen en nuestras vidas para ayudarnos, para sacarnos de un problema, para aconsejarnos, para acompañarnos. Mi querido Acuario, muchos de ustedes van a tener un encuentro con un alma gemela. Se dice, cariño, que cuando las almas gemelas se encuentran y si las almas gemelas forman lo que es una relación de pareja, hay fiesta en los cielos. Acuario. El otro punto, Acuario. Dime si tú estás sintiendo olor a cigarro. Cigarro, cariño. Alguien te está haciendo un endulzamiento o alguien te está pensando locamente.
¿Vale, Acuario? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Un mensaje de las cartas de las manifestaciones, Acuario. Un mensaje de las cartas de las manifestaciones. Entonces, mi querido Acuario, yo siento que tu dolor, tu tristeza se acaba, tu decepción se acaba. Aparece una persona que te va a guiar, que te va a ayudar. Escucha. Enfoque es igual a manifestación. Y el enfoque con emoción es igual a una manifestación poderosa. Cariño, tienes que visualizar, mi querido Acuario, cómo te gustaría tu futuro, cómo te gustaría que pasara tu vida en el amor, en el trabajo, en el proyecto. Imagínate, cariño, créalo con tu mente. ¿Tú has escuchado el tema de las energías cuánticas? Todo lo que nosotros vemos es lo que nuestra mente nos hace ver. Entonces, mi querido Acuario, nosotros también podemos programar a nuestra mente, podemos programar al universo para que vengan cosas buenas en nuestras vidas. Acuario. Pero si tú tienes dudas, si tú dices, Richard, he conocido una persona, esa persona será verdadero, tú ya estás dudando. Tú estás confirmando que esta persona te va a engañar. Richard, quiero que aparezca un hombre bueno, una mujer buena, pero sin embargo estás pensando en el pasado. Tienes que terminar con el pasado. Richard, quiero tener dinero. Entonces visualiza la forma como tú puedes tener dinero, mi querido Acuario. Crea con tu mente, cariño. En vez de estar pensando, corazón, si los sapos vuelan, crea con tu mente algo positivo. En vez de estar pensando en la cucaracha del Kevin, crea con tu mente algo positivo, mi querido Acuario. Muy bien, en cualquier aspecto, economía. Vamos a ver, corazón. Acuario. Vamos a ver economía, mi querido Acuario. Para muchos de ustedes te viene una propuesta relacionada con un proyecto o un trabajo, porque me sale la carta del as de bastos. La carta del rey de copas. Esta propuesta puede estar relacionada con la familia o con los padres, cariño, ¿vale? Te van a hablar de un trabajo, de un proyecto, de una propuesta. Esta persona que te entrega esa noticia es un familiar o padres. Puede ser pareja también. La carta del 8 de bastos, cariño, me dicen, tienen que tener fe y tienen que ir en busca de su felicidad y de su progreso económico, porque en algún momento puede ser que vas a tener tus dudas, pero sin embargo, cariño, este proyecto, este trabajo promete, Acuario. Vamos a ver las características, corazón, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver las características, Acuario, corazón, vamos a ver. Para muchos de ustedes, mi querido Acuario, hay una persona de elemento aire que posiblemente está resentido con ustedes o resentida, piel blanca, orejas grandes, tiene algún tipo de piercing en el cuerpo, puede ser, cariño, que vosotros han estudiado juntos o están trabajando juntos, es una persona también muy inteligente, pero sin embargo muy orgulloso y orgullosa. Libra, Géminis, Acuario, cariño. La carta del 7 de copas. Siento que esta persona que tiene mucho orgullo posiblemente va a intentar hablar con ustedes, Acuario, ¿vale? O te pide lo que es una oportunidad o el destino se encarga de que ustedes, cariño, retomen el contacto. Esta persona también, cariño, puede ser un varón, elemento agua, ¿vale? Cáncer, Piscis, Escorpio o cualquier signo. Puede vivir cerca de la costa, cerca del mar, cariño. Esta persona te traicionó y sabe que si no te pide perdón, el karma va a llegar a su vida. Puede ser que no supere los 30 años, delgado, delgada, cabello un poco largo, castaño, rubio o negro. Vive cerca de la costa, vive cerca del mar, mi querido Acuario. Bendiciones, corazón. Verás, cariño, que todo se pone en orden. Visualiza, Acuario, visualiza y tienes que estar atento, atenta a las señales, porque muchas personas, cariño, quieren lo mejor para ustedes, inclusive quieren lo que es una relación formal, pero tienes que estar atento y atenta. Hasta la vista, Acuario. Sé feliz. Bendiciones de corazón.